Este episodio trata asesinato, suicidio y trastornos mentales. Se recomienda discreción al espectador. Sandra Rivett era una joven compasiva y experimentada viajera del Reino Unido. Su valentía, fuerza y esperanza por una vida mejor se vieron truncadas por un asesinato en el otoño de 1974, dejando consternados a quienes la conocían en la residencia real de Lord Lucan y en la calle Lower Belgrave de Londres. Buscando respuestas en un mar de misterios que nos ahogó a todos en la duda. Este es un análisis del asesinato de Sandra Rivett y la desaparición de su asesino, Ricardo Juan Bingham, séptimo conde de Lucan en el distrito de Belgravia en el Reino Unido, y la historia de 50 años de uno de los crímenes no resueltos más complejos e infames de Londres. Sandra Rivett nació el 16 de septiembre de 1945 en Basingstoke, Hampshire, en el Reino Unido. Sin embargo, la familia no permaneció mucho tiempo en Hampshire cuando ella tenía apenas 2 años. En 1948, la familia Hensby se mudó de Europa a Australia, donde vivieron 7 años. Desde pequeña, Sandra mostró una personalidad única y una curiosidad inagotable por el mundo. Aprendía rápido y era creativa en la lógica que sostenía, y aunque no era muy extrovertida, sabía cómo hacer amigos y llevarse bien con sus hermanos en casa. En 1955, Sandra y su familia Hensby volvieron al Reino Unido y se establecieron en Croydon, al sur de Londres. Aquí Sandra encontró admiración que no tenía en Australia y se hizo popular entre los estudiantes. A pesar de encajar, Sandra tuvo dificultades académicas, aunque su lógica y astucia la hacían una joven bastante inteligente. Sus calificaciones no reflejaban esta astucia. Estos problemas acompañaron a Sandra desde la primaria hasta la secundaria, impidiéndole ingresar a la universidad tras el colegio. La realidad de la situación frustró a Sandra al principio, pero eventualmente aceptó el resultado y miró hacia adelante esperando días mejores. Pronto llegaron días mejores. Sandra obtuvo un aprendizaje como estilista y trabajó bajo tutela 6 meses. Después de adquirir esa habilidad, Sandra dirigió su atención al trabajo de secretaria. Consiguió rápido trabajo de secretaria en una empresa local en Croydon, pudiendo vivir en casa y viajar poco al trabajo. Después de algunas oportunidades laborales afortunadas, la suerte de Sandra terminó. Había estado saliendo intermitentemente con un hombre no identificado durante meses, hasta que finalmente terminaron para siempre, y no estaba reaccionando muy bien a la ruptura. Sandra, en un momento crítico de salud mental, ingresó voluntariamente a un hospital en Red Hill, Surrey. Allí fue tratada por síntomas relacionados con la depresión, pero logró recuperarse por completo y reintegrarse a la sociedad. Sandra, de vuelta en Londres, conoció a Juan, un constructor y empresario respetado en el vecindario. Tras algunos meses de salir, la pareja se comprometió y Sandra obtuvo trabajo como niñera para un doctor en Croydon. En 1963, Sandra y Juan supieron que esperaban un hijo. El 13 de marzo de 1964, Sandra tuvo a Esteban, su único hijo. Aunque tuvieron un bebé, la relación entre Juan y Sandra se deterioró rápido. Cancelaron el compromiso y Sandra volvió con sus padres en Croydon. Ella sabía que no podía cuidar a un recién nacido en el estado en que se encontraba y pidió que Esteban fuera dado en adopción sin querer que su nieto quedara bajo la tutela del estado. El señor y la señora Hensby presentaron una solicitud y finalmente fueron recompensados al convertirse en los padres adoptivos de Esteban. Sandra volvió a cambiar de carrera y se hizo asistente en un asilo de ancianos. Al notar que ese hospital no era para ella, renunció y se mudó a Portsmouth, Hampshire, con su hermana. Sandra inició otra relación, esta vez con un marinero de la Marina Real llamado Roger Rivett. Se casaron el 10 de junio de 1967 en Croydon, ciudad natal de Sandra. Luego, Roger trabajó como cargador en British Road Services. Esto permitió que Sandra también encontrara trabajo de medio tiempo y continuó con sus antiguas labores de cuidadora, esta vez en el orfanato Reedham en Purley. En 1973, 6 años después, Roger cambió de carrera y empezó como conductor de camión cisterna en Esso, hoy ExxonMobil.
Esto llevó a Sandra y a él de vuelta a Kenley, donde Sandra dejó los orfanatos y entró al negocio de cigarrillos en una empresa en Croydon. El trabajo de Roger le permitió viajar, lo que fue desastroso para la pareja. Mientras él estaba fuera, Roger se volvía más paranoico y acusaba a Sandra de deslealtad durante sus viajes. Sandra afirmaba ser inocente, pero Roger no lo superó y se divorciaron en mayo de 1974. Roger regresó con sus padres y Sandra tuvo que buscar otro trabajo de niñera. Una agencia doméstica de Belgravia, en el barrio de Belgrave, en el centro de Londres, incluyó la información de contacto de Sandra en sus registros de contratación y eventualmente solicitaron su ayuda. La primera solicitud vino de una pareja de ancianos que vivía en el distrito de Belgrave. Sandra destacó en su papel y pronto John Bingham, séptimo conde de Lucan, le avisó que necesitaba sus servicios en su residencia privada. John, conocido como Lord Lucan, tenía 3 hijos y su esposa requería ayuda para cuidarlos en la mañana y noche. Sandra ajustó su horario y pronto se familiarizó con Lord y Lady Lucan y sus hijos, pero estas cordialidades no duraron. Sandra fue asesinada con una tubería de plomo, presuntamente por Lord Lucan, la noche del 7 de noviembre de 1974 en Belgravia, Londres. El 6 de noviembre de 1974, Sandra Rivett sale de noche en la ciudad con su novio John Hankins. La pareja solía verse los jueves por el día libre de Sandra, pero esta vez cambiaron los planes. Excepto por el cambio de horario, todo sale como planeado y Sandra regresa sin problemas a su residencia. El jueves 7 de noviembre de 1974, Sandra sigue con sus tareas habituales como niñera en la casa de los Lucan en Lower Belgrave Street, Londres. El día se vuelve noche y todo parece estar bien entre Sandra y la familia Lucan. A las 8 de la noche de ese mismo día, Sandra llama a su novio Juan desde el teléfono de la casa de los Lucan, durante una breve pausa en sus responsabilidades laborales. Sandra acuesta a los 2 hijos menores de los Lucan en los cuartos de arriba entre 8:30 y 8:55 p.m. Sandra busca a Lady Lucan, antes conocida como Verónica María Duncan. Sandra encuentra a Verónica y le pregunta si le gustaría una taza de té. Lady Lucan acepta y Sandra se dirige a la cocina. Sandra llega a la cocina en el sótano, pero antes de llenar la tetera, un agresor la golpea en la cabeza con una tubería de plomo envuelta. Repiten el ataque hasta someter y asesinar a Sandra en el lugar. Cuando el pulso de Sandra se detiene, el agresor la pone en un costal de lona para correo. Minutos después, Lady Lucan se inquieta arriba, preguntándose por qué preparar el té tarda tanto. Se levanta y baja trotando al primer piso. Un minuto después, la señora de la casa se detiene arriba de la escalera hacia la cocina del sótano. Llama a Sandra sin dudarlo, pero rápidamente es atacada por la espalda. Mientras atacan a Lady Lucan, ella intenta defenderse. En la pelea, muerde los dedos de su agresor antes de ser empujada al suelo. Tras gritarle al atacante, una voz familiar dice: ¡cállate! Lady Lucan más tarde le diría a un juez y al jurado que esa voz sonaba exactamente como la voz de su esposo, Lord Lucan. Cerca del final del violento encuentro, Lady Lucan logra afortunadamente alcanzar hacia atrás y agarrar a su atacante por los testículos. Ella aprieta y el hombre suelta su garganta, grita de dolor y se rinde. Aquí la verdad se vuelve confusa. Lady Lucan, según informes, escapa del atacante y encuentra a su esposo, Ricardo Juan Bingham. Se describe una interacción no violenta, con Lord Lucan diciéndole tranquilamente a su esposa que la mató. Lady Lucan pregunta por Sandra. En un giro extraño, algunos informes afirman que Lady Lucan se ofrece a ayudar a Juan Bingham a escapar de su mansión en Belgravia, con la condición de que él espere a que sanen las heridas que ella sufrió en el ataque. Aparentemente, después de este encuentro, Lord Lucan sube a los cuartos de arriba y manda a la hija mayor a la cama. Lleva a Lady Lucan a una habitación y le pide poner mantas para no manchar las sábanas mientras se sienta en la cama. Lord Lucan pregunta si hay barbitúricos y Lady Lucan responde que hay en el baño. Lord Lucan entra al baño por la medicina y para mojar un paño y limpiar las heridas de Lady Lucan.
Lady Lucan aprovecha la distracción de Lord Lucan, salta de la cama y corre escaleras abajo. Lord Lucan, al no oír desde el baño, no sabe que su esposa huyó. Al salir, Lady Lucan se refugia en la taberna The Plumber's Arms, donde se esconde de su esposo hasta que llega la policía. Mientras, en la casa de los Lucan, Lord Lucan nota la desaparición de su esposa y decide planear su escape. Sale de su casa en Belgravia por última vez antes de las 10 de la noche. Entre las 10 y 10:30, Lord Lucan llega a la casa de Madeleine Floorman en Chester Square, madre de una amiga de Francis, su hija mayor. Golpea la puerta con fuerza, pero nadie responde. Madeleine, que está sola adentro, ignora los golpes. Después de esperar unos minutos, los golpes se detienen y en su lugar suena el teléfono, solo para escuchar un montón de incoherencias provenientes de la otra línea. Durante la llamada, Madeleine logra entender algo relacionado con su puerta principal y cuelga el auricular. Camina hacia la entrada y abre la puerta principal de golpe, para mostrar una mancha de sangre en el umbral. Más tarde, el trabajo forense clasificaría la mancha de sangre como conteniendo dos tipos de sangre diferentes, grupos sanguíneos A y B, pertenecientes respectivamente a Lady Lucan y Sandra Rivett. Madeleine volvió corriendo para usar el teléfono, pero la línea ya no servía. Colgó, levantó el auricular y llamó a la policía. Luego, en algún momento entre las 10:30 y las 11 de la noche, Lord Lucan llama por teléfono a su propia madre y le dice que vaya a su casa y recoja a los niños. Le dice que algo terrible ocurrió en la casa y que él pasó en su auto. Vio a Lady Lucan peleando con un agresor en el sótano y corrió, encontrándola gritando. Más tarde, la policía intenta rastrear la ubicación exacta desde donde Lord Lucan hizo la llamada a la casa de Madeleine y a la casa de su madre, pero nunca se llega a saber. Lady Lucan contacta a la policía al otro lado de la ciudad. Las autoridades informan que forzaron la entrada a la casa, pero Lord Lucan no está. Sin embargo, encuentran el cuerpo de Sandra Rivett aún en el saco de lona en la planta baja. Lady Lucan es llevada de urgencia al Hospital St. George en Tooting, Londres. Su esposo maneja su Ford Corsair hasta la casa de Ian y Susan Maxwell Scott, amigos de Lord Lucan. Está a casi 68 kilómetros de su casa, en la residencia de los Maxwell Scott. Lord Lucan parece desaliñado y descuidado ante Susan. También notó una mancha oscura y húmeda en su cadera. Cuando Susan enfrenta a Lucan, él les dice que vio a un hombre atacando a su esposa. Y cuando entró para consolarla, resbaló en un charco de sangre, y por eso es que luce tan desaliñado. A pesar de la extraña historia o del hecho de que Lucan estaba con sus amigos en lugar de ayudar a su familia, ni Ian ni Susan sospechan que Lucan haya hecho algo malo. Tampoco encienden sus radios ni televisores esa noche, por lo que no ven las noticias ni se enteran de todo el escándalo de Lady Lucan. Mientras Lord Lucan está en la casa de Maxwell Scott, escribe 2 cartas dirigidas a su cuñado, un hombre llamado Bill Shand Kidd. Una carta aborda su versión del intento de homicidio contra Lady Lucan y su miedo a ser incriminado. La otra carta abordaba temas financieros irrelevantes. Luego aparece una tercera carta, pero no se confirma que Lucan sea el autor. Esta carta menciona temores similares de Lord Lucan y pide a Michael Stoop que cuide a sus hijos cuando sea posible. A las 12:30 am del viernes, 8 de noviembre, Lord Lucan llama de nuevo a su madre y le dice que la llamará en la mañana y no hablará con la policía esa noche, esperando hasta el viernes al amanecer para hablar con autoridades. 45 minutos después, a la 1:15 am, Lord Lucan se aleja conduciendo de la propiedad de Maxwell Scott. Horas después, ese día, Roy Ransom, jefe de detectives encargado de la investigación, llega a la casa de Lucan en Lower Belgrave Street junto con el cirujano de la división, fotógrafos, científicos forenses y oficiales subalternos. En la primera revisión de la casa, las autoridades no encuentran señales de entrada forzada fuera de la puerta. Patearon una toalla ensangrentada en el baño de Lady Lucan y hallaron mucha sangre arriba de las escaleras del sótano. La policía también encuentra una tubería ensangrentada esa mañana en la casa de la familia Lucan. Cerca de la tubería hay marcos de fotos rotos, una barandilla de metal rota y varias paredes y superficies dañadas en el área general.
Luego, las autoridades intentan localizar a Lord Lucan para poder llevarlo a interrogatorio. Primero, intentan contactarlo a las 5 Eaton Row, el departamento donde Lord Lucan vivía desde 1973 tras el deterioro de su matrimonio por su adicción al juego, estaba vacío. La policía después revisó 72A Elizabeth Street, donde la madre de Lucan dijo que él a veces se quedaba. Los detectives hallan un traje, camisa, libro griego, cartera, llaves, dinero, licencia, pasaporte de Lucan, pañuelos y lentes. Afuera había un Mercedes-Benz azul, pero cuando la policía intentó arrancarlo, el motor y la batería estaban descargados. Tras finalizar la búsqueda en la casa de Lucan, la policía continúa con Lady Lucan, quien sigue en el hospital St. George y bajo fuerte sedación. Lady Lucan puede describir las circunstancias generales de su ataque, pero nunca acusa a su esposo desaparecido. Durante los siguientes días, se lleva a cabo una inspección post-mortem del cuerpo de Sandra Rivett, bajo la estrecha supervisión del famoso patólogo Keith Simpson. Keith descubre que Rivett fue asesinada antes de ser colocada en el saco de lona para correo, y que la tubería de plomo encontrada en la casa fue, con toda certeza, el arma homicida. Las autoridades viajan para entrevistar al ex esposo de Sandra, Roger Rivett. Roger da una coartada irrefutable, igual que otros hombres vinculados a las relaciones pasadas de Sandra en ese tiempo. Lady Lucan finalmente es dada de alta del hospital y se le permite llevar a sus hijos de regreso a casa antes de mudarse eventualmente a Plymouth. Por la actitud irrespetuosa de la prensa en ese tiempo, el 10 de noviembre las autoridades hallan el Ford Corsair que Lucan manejaba la última noche que fue visto. El auto fue hallado en Norman Road, New Haven, a solo 26 kilómetros de Uckfield, donde Lucan estuvo con los Maxwell Scott. El Corsair es incautado y revisado ese día. Los investigadores hallan otro trozo de tubo de plomo oculto en la cajuela. El tubo tiene cinta quirúrgica alrededor, pero sin sangre. Había una botella de vodka junto al tubo. Los detectives recorren el vecindario y entrevistan a otros residentes. Dos testigos diferentes afirman que el Corsario había estado estacionado ahí desde al menos entre las 5 a.m. y las 8 a.m. del 8 de noviembre. El 10 de noviembre, Miguel Stoop informa a la policía sobre la tercera carta de Lord Lucan. Pero él ya había tirado el sobre y la policía no pudo rastrear de dónde Lucan envió la carta. El 12 de noviembre se emite una orden de arresto contra Ricardo Juan Bingham, séptimo conde de Lucan, por asesinar a Sandra Rivett e intentar matar a Lady Lucan. En las semanas siguientes, los detectives envían equipos profesionales de búsqueda y rescate para peinar el área de New Haven Downs, donde se recuperó el auto. Registran terrenos, el puerto y áreas públicas, solo para hallar los restos óseos de un juez desaparecido años atrás. Después se realizan un par de pequeñas investigaciones judiciales tras la inicial. El 13 de noviembre, Roger Rivett es llamado para identificar oficialmente el cuerpo de Sandra. La segunda ocurre el 16 de junio de 1975, más de 6 meses tras el asesinato y la desaparición. En la segunda investigación, Lady Lucan es interrogada y revela los problemas previos con su esposo antes del ataque. Ella dice que la voz que escuchó de su atacante era, sin duda, la voz de Lord Lucan. Su intento de ayudarlo tras los hechos fue una artimaña para facilitar su escape. Frances, la hija mayor de los Lucan, testificó sobre lo ocurrido el 7 de noviembre de 1974. Frances contó que oyó gritos y vio a su madre ensangrentada entrar a su cuarto con Lord Lucan. Lady Lucan, supuestamente, la había mandado a dormir. Mientras se preparaba, Frances oyó a su padre gritarle a su madre desde lejos. Cuando Lady Lucan no respondió, Frances contó que Lord Lucan preguntó a dónde fue su madre antes de irse para siempre. El próximo testigo es el dueño del bar Plumber's Arms, donde Lady Lucan se refugió tras huir de Lord Lucan, según el dueño. Lady Lucan entró gritando: «¡Mis hijos! ¡Ha asesinado a mi niñera!». También pedía ayuda y decía que acababa de escapar de ser asesinada. El patólogo Keith Simpson confirmó que Sandra murió por un traumatismo en la cabeza causado por ambos y una tubería de plomo, recuperado en la casa de Lucan, y también los puños del agresor.
El último testigo principal fue Susan Maxwell Scott, la última en ver a Lord Lucan en persona. Susan le cuenta al juez y al jurado sobre la apariencia desaliñada de Lord Lucan la noche en que les hizo una visita inesperada. Susan también menciona el estado mental de Lord Lucan antes de desaparecer y cómo él aseguraba que otro hombre atacaba a Lady Lucan, y que la reacción inicial de Lady Lucan después de que este supuesto atacante huyó fue pensar que su esposo debía haber contratado a un asesino para matarla. Al final de la investigación, el juez y el jurado tenían todo lo que necesitaban. A las 11:45 a.m., el portavoz del jurado declaró culpable a John Bingham de todos los cargos por el asesinato de Sandra Rivett y el ataque a Lady Lucan hace 38 años. Lord Lucan aún no ha sido encontrado, a pesar de numerosos avistamientos y teorías que han sido llevadas al límite tanto por sus familiares más cercanos como por sus amigos. No ha sido identificado ni recuperado. En 1999, Lord Lucan es declarado muerto oficialmente. No se garantiza el certificado de defunción hasta febrero de 2016. En 2017, Lady Lucan se suicida, a pesar de nunca haber sabido el destino exacto de su exesposo y agresor. Hasta su último aliento, ella está convencida de que él mató a Sandra y casi a ella también. Mientras tanto, el caso de Sandra Rivett y John Bingham es ahora una investigación cerrada hasta que se presenten pruebas concretas de la muerte de Lord Lucan. La posibilidad de justicia definitiva aún existe para las familias Rivett y Hansby. En un caso lo suficientemente antiguo como para carecer de pruebas de ADN y lo suficientemente escaso como para no tener fotografías ni grabaciones de cámaras de seguridad. Las cartas que Lord Lucan escribió a varios conocidos la noche que evadió a la policía y dejó Belgravia, Londres, pueden ser las pistas más fascinantes e incriminatorias. Una de las cartas trataba sobre los intereses financieros de Lord Lucan que necesitaba atender lo antes posible. Esa carta dice lo siguiente: la subasta en Christie's el 27 de noviembre cubrirá sobregiros bancarios. Acuerda precios de reserva con Tom Craig. Las ganancias van a Lloyd's, 6 Pall Mall Counts, 59 Strand NatWest sucursal Bloomsbury, quienes también tienen una póliza de vida, Equity and Law. Los otros acreedores pueden esperar por el momento. Suerte, aunque no hay mucho que sacar de esta información, Lucan definitivamente estaba mostrando sus verdaderas intenciones. Al final de la carta, básicamente está diciendo que los acreedores no son importantes en ese momento y que vale la pena ignorarlos si él se va. Incluso los llama afortunados. La segunda carta revela mucho más. Aquí está completa. Querido Bill, esta noche ocurrieron circunstancias horribles que ya mencioné brevemente a mi madre. Tras detener la pelea en Lower Belgrave Street y que el hombre se fuera, Verónica me acusó de haberlo contratado. La subí, mandé a Frances a dormir e intenté limpiarla. Estuvo quieta, pero cuando fui al baño salió de la casa. La evidencia en mi contra es fuerte, pues Verónica dirá que todo fue culpa mía. Me mantendré al margen un tiempo, pero solo me importan los niños. Si puedes, quiero que vivan contigo. Los fideicomisarios del conde, St. Martin's Lane. El señor Wall gestionará las cuotas escolares. Verónica ya ha mostrado su odio hacia mí y haría lo que fuera para acusarme. Sería demasiado que Jorge y Francisco vivan sabiendo que su padre fue acusado de intento de asesinato. Cuando sean lo suficientemente grandes para entender, explícales el sueño de la paranoia y cuídalos. Siempre tuyo, Juan. La carta va para Bill Lord, cuñado y confidente de Lucan, mientras él trata de probar su inocencia. En realidad, no logra nada. Sigue diciendo que su esposa lo acusó de contratar a un sicario para matarla y que no puede quedarse porque las pruebas circunstanciales lo llevarían a prisión. Lord Lucan afirma que los niños no vivirán con él y que otros pagarán las cuotas escolares. Ninguna de estas afirmaciones suena a un hombre inocente, sino a alguien viviendo esto en tiempo real, aceptando el hecho de que nunca podrá regresar. Si Juan Bingham fuera un hombre inocente, sin duda, hablaría con la policía, explicaría la situación y consolaría a sus hijos en ese momento difícil. Probablemente ayudaría a la policía a buscar a este asesino no identificado. Haría algo en vez de solo huir y no mirar atrás.
La tercera carta fue para Miguel Scoop, dueño del pub St. James y del Ford Corsair, que Lord Lucan usó y abandonó al final. A los ojos del público, la carta dice: Mi querido Miguel, he tenido una noche traumática de coincidencias increíbles. No te aburriré ni te involucraré, solo diré que, si ves a mis hijos, diles que me conociste y que lo más importante para mí eran ellos. Que un abogado corrupto y un psiquiatra podrido me destruyan no afectará a los niños. Le conté a Bill Shankid la verdad, pero por mi último intento en la corte, dudo que alguien, ni un juez de 67 años, lo crea. Solo me importa que mis hijos estén protegidos. Siempre tuyo, John. Esta carta es quizás la más reveladora. Lord Lucan está tan convencido de que ahora el mundo está en su contra, culpando a personas como un abogado desconocido, un psiquiatra y un juez. Dice que ya no le importa, que solo quiere que cuiden de sus hijos y que nadie creerá su historia de otra manera. Las cartas hablan por sí solas, cubiertas de sangre y escritas bajo la luz de una vela durante una escapada a medianoche. Después de las acciones de Bingham en noviembre de 1974, ahora veamos las principales teorías sobre el caso de Sandra Rivett. El caso de Sandra y John Bingham es único para Cold Case Detective porque no son casos sin resolver. Sandra Rivett fue declarada asesinada por Lord Lucan, quien nunca fue encontrado tras desaparecer, pero él no es la víctima. La mayoría aquí cree que Lord Lucan se suicidó, teoría apoyada por Lady Lucan y los detectives que investigaron. El detective Roy Rancer afirmó que, aunque Lord Lucan pudo suicidarse, eso habría ocurrido en algún lugar fuera del distrito de Belgravia y las ciudades circundantes, donde se realizaron búsquedas y rescates detallados. Eventualmente se llevaron a cabo otras búsquedas en todo el mundo, y aún así no resultó nada de ellas. Un investigador privado que tomó el caso en 2006 aseguró que había pruebas suficientes para concluir que Lord Lucan dejó Londres y empezó una nueva vida en otro país. Sin embargo, nunca se reveló públicamente qué mostraba esa evidencia. Si Lord Lucan no se suicidó, ¿a dónde escapó? La última que vio a Lucan con vida tiene una sólida teoría, ella misma. Susan Maxwell Scott comentó a John Pearson, reconocido bibliógrafo del caso, que creía que Lucan recibió ayuda para huir del país. Probablemente fue con ayuda de financieros que solo conocen o acceden quienes son o fueron ricos. Además, Susan añadió un giro a la historia. Ella comentó que los financieros pensaron que Lucan era un riesgo muy alto para la misión de escape. Ella pensaba que Lucan fue secuestrado, asesinado y enterrado en Suiza, cerca de los bancos y posibles financieros. Susan no fue la única en esa conclusión. Jeremy Scott, ejecutivo de publicidad que conoce el caso de Sandra Rivett, sugirió que Lucan fue asesinado y ocultado por alguien influyente. Las ideas de Jeremy eran valiosas porque tenía buenas conexiones con miembros del Grupo Claremont. El Grupo Claremont es un círculo de apostadores exclusivos y ultra ricos de Gran Bretaña, que podrían haber tenido personalidades más oscuras tras su apariencia inofensiva. No se sabe si la policía siguió esta teoría, pero con el estatus de élite y riqueza de Lord Lucan tiene sentido. Como suele pasar, los avistamientos de John se multiplicaron cuando su desaparición se hizo conocida mundialmente. Un avistamiento llevó a la policía a Francia y otro a Colombia, donde hallaron a un empresario estadounidense parecido a Lord Lucan. Y otro donde el hombre descrito por la policía en realidad era John Stonehouse, quien había desaparecido como Lord Lucan, pero fingió su muerte. El cazarrecompensas John Miller fingió capturar a Lord Lucan en 1982 para evitar ser capturado. Las autoridades frustraron el intento al descubrir que era un engaño elaborado. Otro avistamiento falso ocurrió en 2003, cuando un ex detective siguió a un hombre hasta Goa, India, pensando que era Lord Lucan. Descubrieron que habían seguido por error a Barry Halpin, un cantante folk de Merseyside, norte de Inglaterra. En 2007 algunos, en una pequeña comunidad de Nueva Zelanda, creyeron que un expatriado británico en sus calles se parecía a un John Bingham envejecido. Pero cuando los reporteros hallaron al hombre sin hogar, notaron enseguida que no era Lord Lucan.
Muchos involucrados en la investigación y curiosos creían que si Lord Lucan escapó y sobrevivió, probablemente terminó en Sudáfrica u otro lugar del continente, aunque esto siempre fue especulación. En los años 80, la presión para hallar al conde en África creció cuando los hijos de Lucan fueron llevados temporalmente a Gabón. Se especuló si esto fue para que Lord Lucan pudiera observarlos o incluso visitarlos en secreto. La única otra teoría que tenía sentido en las horas posteriores al asesinato de Sandra Rivet era que alguien había irrumpido en la casa de los Lucan para atacar a Lady Lucan, pero la había confundido con Sandra. Luego huyó cuando llegó Lord Lucan, pero según él no hay pruebas suficientes para respaldar esas afirmaciones. Cada argumento de la defensa sobre la inocencia de Lord Lucan tenía un contraargumento. Aunque las huellas dactilares de Lord Lucan no estaban en la escena del crimen, su defensa no pudo explicar por qué. Tenía un segundo tubo de plomo en la cajuela de su auto. El tubo de plomo en el auto tenía una apariencia similar al que se usó para asesinar a Sandra, aunque los científicos forenses no pudieron asegurar que ambas piezas fueran del mismo tubo. Dijeron que lo más probable era que tanto los tubos como la cinta quirúrgica que los envolvía fueran del mismo corte de materiales. No solo eso, sino que las manchas de sangre encontradas dentro del Ford Corsair fueron analizadas y se determinó que pertenecían al grupo sanguíneo AB. ¿Recuerdas que la sangre encontrada en la escena del crimen era de los grupos sanguíneos A y B? Pero era posible que la mancha en el Corsair fuera una combinación de las dos fuentes de sangre separadas, de Lady Lucan y Sandra Rivet. La defensa tampoco tuvo una refutación adecuada a los testimonios de los testigos que compartieron el deseo semisecreto de Lucan de asesinar a su esposa. Pueden llamarlo una broma o una coincidencia, pero en realidad no suena a nada más que un presagio de asesinato. Tampoco hubo una sola prueba fuera de las cartas de Lucan que llevara a los investigadores a creer que había un segundo hombre en la propiedad de Lucan el 7 de noviembre de 1974. La policía no tenía sospechosos que coincidieran con la descripción ni motivo para matar a Sandra. En segundo lugar, no había pistas que indicaran una entrada forzada en el 46 de Lower Belgrave Street. En tercer lugar, no había manera de que Lord Lucan supiera que Sandra o su esposa estaban siendo atacadas, en la cocina, en el sótano. Solo se puede ver la cocina desde la calle por una pequeña ventana exterior, y Lucan tendría que agacharse casi al pavimento para asomarse. No solo eso, sino que la luz de la cocina del sótano no funcionaba en ese momento porque la bombilla había sido desenroscada de su base y colocada en una silla dentro de la habitación. Alguien que conocía la cocina desenroscó el foco para ocultar sus crímenes en la oscuridad. Lady Lucan nunca había entrado al sótano, lo que contradice a Lord Lucan. Aunque ella hubiera estado abajo y la atacara un desconocido, no habrían podido escapar por la puerta de la cocina del sótano, como dijo Lucan. De hecho, la puerta estaba cerrada con llave la noche del asesinato. Además, no había señales de una huida apresurada ni nada por el estilo en el jardín bloqueado que está justo afuera del sótano. La puerta en cuestión, ni tampoco ningún testimonio de testigos presenciales por parte de los vecinos de Lucan, situó a una figura extraña y sombría en las cercanías del 46 de Lower Belgrave Street. La única defensa razonable para Lord Lucan era que, si él quería que su esposa muriera y conocía bien la casa, ¿por qué se tomaría la molestia de matar primero a la niñera, a quien sin duda habría reconocido como alguien que no era su esposa? Es una pregunta justa, pero hay posibles respuestas si el asesinato y la huida fueron premeditados. No sería una sorpresa escuchar que Lord Lucan mató a Sandra a propósito. Para generar duda en los investigadores, se plantea que si la niñera también fue asesinada, el asesino no conocía a sus víctimas. Al final, solo fue otra idea retorcida en la mente de un asesino retorcido que cometió un crimen retorcido. Debatir quién mató o cómo asesinaron a Sandra Rivet es una pérdida de tiempo. Está claro, tanto por la evidencia física como por el testimonio de Lady Lucan, que su esposo es el principal y único sospechoso. Lord Lucan huyó tras el asalto y homicidio para escapar de Catcher y evitar el castigo. Su motivo era el temor a perder la poca custodia de sus hijos. Amargado por las disputas legales con su esposa y el deterioro mental, enfurecido por la adicción al juego que lo atormentaba,
No hay duda de que el asesino fue Lord Lucan. Buscar justicia en este caso no es un esfuerzo inútil. Aunque muchos han aceptado que John Bingham probablemente está muerto, ya sea por suicidio u otras causas, incluso si es viejo, todavía podría estar vivo. Un hombre con la riqueza y poder de Lucan tendría conexiones para obtener la mejor atención médica. No importa dónde haya acabado, hoy tendría 88 años. Aunque hayan pasado años desde el asesinato, ningún hombre es demasiado viejo para enfrentar la justicia, aunque Lord Lucan, el asesino, tal vez nunca la vea. Queremos que el enfoque de esta historia esté en Sandra Rivett, en la pérdida que sufrió su familia y en quién era ella como persona. Sandra sobrevivió valientemente a relaciones violentas, depresión y ansiedad. Vivió parte de su vida observando el mundo desde la ventana enrejada de un hospital. No merecía irse cuando apenas empezaba a encontrarse. Sandra era muy compasiva y buscaba empleos para ayudar, sobre todo a ancianos y jóvenes. Escuchaba historias de los ancianos que cuidaba y compartía sabiduría con los niños que vigilaba, pero Sandra enfrentaba su propia oscuridad. Tenía una mala suerte infinita cuando se trataba de encontrar el romance y nunca pudo escapar completamente del lado menos favorable del amor. Tal vez por fin lo encontró en el 46 de Lower Belgrave. Tuvo 3 hijos y les tomó gran cariño, a pesar de la furia y celos de su padre. Debemos recordar a Sandra como era. Pensar no solo en un cuerpo en un costal, sino en una mujer llena de promesas y fortaleza, escribiendo su propia historia con final feliz. A pesar de sobrevivir a una vida llena de tragedias, Sandra Rivett merecía vivir y así es como será recordada. Esto es Detective de Casos sin Resolver.